Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ahora, como hemos hablado varias veces, vamos a entrar a la segunda parte del curso, ¿ya? En el que vamos a empezar a ver, ¿cierto? Estadística descriptiva para poder empezar a calcular promedios, varianzas, desviaciones estándar, entender más en detalle cómo graficar, cómo calcular algunos estadísticos, ¿cierto? Así que en la clase de hoy vamos a hablar de la variable aleatoria y probabilidades. El principal objetivo de esta clase es que ustedes entiendan un poco más en profundidad, ¿cierto? Lo que es cómo se grafican, ¿cierto? Y cómo se entiende una distribución de probabilidades. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser recapitular y repasar algunos conceptos, específicamente estos de acá de variable aleatoria y probabilidad, ¿ya? Luego, luego las otras tres partes de la clase van a ser entender la distribución de probabilidad y las frecuencias, lo que es la densidad de la probabilidad y cómo se calcula la media y la varianza. Entonces lo primero que tenemos que hacer disculpen, es entender, ¿cierto?, qué es una variable aleatoria. Entonces, la definición básicamente es que una variable aleatoria es una variable cuyo resultado depende de un proceso aleatorio, es decir, los posibles resultados que se pueden obtener, los posibles valores que esa variable puede tomar, van a depender de un proceso aleatorio. ¿Ok? Eso se puede entender como que en el fondo nosotros no sabemos ex ante qué valor va a tomar la variable. Entonces, esto, por ejemplo, en el contexto de encuesta es importante porque ustedes podrían pensar, bueno, pero a ver, si yo voy a encuestar a una persona y tengo una cierta variable, ¿cierto? Y que puede ser, que va a estar, ¿cierto? Capturada a través de una pregunta. Yo sé que esa persona allá afuera en el mundo tiene un valor fijo, ¿cierto? Para la variable que yo le vaya a preguntar, que puede ser, por ejemplo, si está casado o no, ¿verdad? Eso en el mundo real existe y hay algo que es cierto al respecto, pero lo importante, para que ustedes entiendan, por ejemplo, cómo en ese contexto se puede entender cómo si una persona está casada o no va a ser una variable aleatoria, tiene que ver con que nosotros, cuando estemos haciendo el sorteo de la muestra, no sabemos eso ex ante. Y ex ante, antes de ir a preguntarle a esa persona, no lo sabemos. Solamente sabemos que puede o no puede estar casada. Entonces, eso significa que el resultado ex ante de esa variable, del valor que va a tomar, nosotros no lo sabemos para esa persona. ¿Ok? Entonces esto es importante para que ustedes entiendan que esto no tiene que ver con algo solamente en lo teórico de lanzar un dado o de tirar una moneda, sino que también es un concepto relevante para cómo entendemos las variables que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Y existen dos tipos de variables. La primera es la variable aleatoria discreta, ¿ok? Que son aquellas que solamente pueden tomar valores de números enteros, que puede ser el caso de un dado o una moneda, pero para nosotros van a ser relevantes para entender y modelar comportamientos de variables cualitativas nominales, cualitativas ordinales y cuantitativas discretas. Es decir, todos aquellos, ¿cierto?, que pueden tomar valores como números enteros o que representan distintos estados, y esos estados, ¿cierto?, son excluyentes entre sí. ¿Ya? Y luego está el caso de las variables aleatorias continuas, que es aquellas en las que los valores de la variable pueden tomar un infinito número de posibilidades, ¿ok? Dentro de los números racionales y reales, ¿ok? En este caso podría ser, por ejemplo, el tiempo que demora una actividad específica en realizarse. Entonces, vamos a trabajar con estos dos tipos de variables aleatorias que son, vamos a ver cómo se calcula la media y la varianza para cada uno de este tipo de variables. Es distinto para las variables discretas, es distinto para las variables continuas, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo dentro de esta clase. Vamos a refrescar también un poco el concepto de probabilidad, ¿ok? Porque obviamente es súper importante, relevante en el contexto de variables aleatorias y de todas las funciones, ¿cierto? De probabilidad y densidad de probabilidad que queremos ver.
tener súper claro este concepto. Entonces acá esto es una lámina bastante parecida a lo que ya les había mostrado, ¿cierto? En el fondo es que ustedes entiendan que la probabilidad se entiende como la posibilidad de que un cierto evento ocurra, ¿ok? Nosotros podemos definir distintas funciones dependiendo de cómo definamos esos eventos, pero para hacer un ejemplo muy sencillo, podemos hablar de la probabilidad de lanzar un dado, ¿verdad? Un dado tiene 6 caras, entonces la probabilidad de que en un lanzamiento obtengamos el valor 6, ¿cierto? Va a ser un sexto, es decir, hay 6 eventos posibles, uno de ellos es cuando el dado cae en cara 6 y eso, ¿cierto? Va a ocurrir una de cada 6 veces en promedio, lo cual nos va a dar una probabilidad de 0,16. Eso se puede, ¿cierto? 0,16 periódico, que lo cual nos puede eso es equivalente a decir que es un 16,6% periódico de posibilidad de que ese evento ocurra, ¿verdad? Entonces acá acuérdense que lo importante es que ustedes entiendan que esto de acá, este 0,16, es lo mismo que decir 16,6%, ¿verdad? Que ahí había una equivalencia, ¿ok? Y entender también que estos eventos suelen ser independientes. En el caso del dado, no importa cuántas veces haya lanzado eh, el dado anteriormente, ni cuáles sean los números que se han obtenido anteriormente, cada vez que se hace un nuevo evento, o sea, un nuevo lanzamiento del dado, ¿cierto? Las probabilidades de que cada una de las 6 caras caiga va a ser la misma y va a ser independiente de lo que ocurrió antes, ¿ok? Y acá tenemos esta tablita que es la misma que habíamos visto antes, en la que se muestran todos los posibles eventos cuando se tienen dos dados, ¿verdad? En los que cada uno de ellos, dado que hay 36 posibilidades, ¿verdad? De distintas formas en las que pueden caer los dados, cada uno de esos 36 eventos va a tener una probabilidad de 1 dividido 36 de ocurrir, ¿cierto? Que es equivalente a este 0,27 periódico, que en realidad también se puede decir como un 2,7% periódico, ¿ok? Entonces acá de nuevo recapitular un poco, por ejemplo, si es que podemos definir los eventos en torno a algo más específico, como decir, ok, yo quiero ver cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que alguna de las caras del dado caigan 6. Entonces en ese caso tengo, bueno, dos posibilidades, que ninguna de las caras caigan 6 o más de una caiga en 6 y podemos calcular las probabilidades para eso. Entonces esto era lo que yo les decía en clases pasadas, de que ustedes tienen que entender que a pesar de que existe todo un cierto conjunto, cierto de eventos que pueden ocurrir, que en este caso son 36 distintos eventos posibles, ustedes pueden definir una función distinta en base a un cierto evento o claro, un cierto evento de interés, que en este caso podría ser cuando cae al menos una de las caras cae en cara 6, ¿verdad? Y que en esta tablita tendría que haberse representado por todos estos eventos que están en verde, ¿ok? Y en el fondo podemos entonces calcular, ¿verdad? Bueno, acá tenemos 11 eventos posibles, ¿verdad? En el otro nos quedan 25 y 11 dividido 36 nos da una probabilidad del 30,5% periódico y que no caiga ninguna cara del dado en dada 6 en número 6 nos da un total de casos posibles de 25. 25 dividido 36 nos da, ¿cierto? 69,4% periódico. Entonces, acá lo importante es que ustedes definan estos eventos de interés que se alimentan, por así decirlo, de todos los eventos posibles, de forma en la que obviamente o sea, no pueda ocurrir un escenario en el que los dos eventos ocurren al mismo tiempo, porque si no, entonces la probabilidad no les va a sumar 100, y al mismo tiempo que incluyan, ¿cierto?, en alguna de estas dos categorías, entre esas dos categorías estén incluidos todos los posibles eventos, es decir, que sea exhaustivo. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte de la clase y básicamente son en realidad recapitulaciones de conceptos.